hacerla, y es la siguiente. ¿Cómo explicar que el diezmo sea un deber cristiano cuando en el Nuevo Testamento no aparece con tanta relevancia como en el Antiguo Testamento? Bueno, lo que pasa es que la gente no ha entendido que el diezmo no aparece como ley en un principio. El diezmo aparece como una expresión de gratitud según el libro del Génesis. Abraham y Jacob y toda su descendencia diezmaron como una expresión de gratitud. Luego, cuando se instituye el culto, Moisés lo establece como ley y además con un agravante, y es que si no daba el diezmo como era en el tiempo que era, pues le cobraban un interés del 5%. ¿Ya? Esa era ley. Luego, cuando Jesús viene y encuentra que efectivamente el pueblo de Israel era muy juicioso en el diezmar, porque lo habían hecho una ley, pero descubre que habían descuidado otras cosas, Como la fe, la justicia. como era la fe, la justicia y la misericordia, les dice, venga, está bien en diezmar, de lo mínimo, porque ellos diezmaban del anís, del eneldo y el comino, que eran productos que sin duda alguna no eran para generar un ingreso mayor, pero ellos eran tan delicados en dar a Dios lo que era de Dios, que lo hacía. Entonces el Señor Jesús les dice, vea, ustedes diezman el anís, el eneldo y el comino, ¿cierto? Y se les olvida hacer otras cosas que son inclusive más importantes, como es el amor, la justicia y la misericordia. Y esto era necesario hacer. Tanto ¿Qué? como lo otro. Hacer justicia y misericordia era necesario hacer de igual forma como ellos diezmaban. Jesús está diciendo, el diezmo es un deber, como es un deber hacer justicia y misericordia. Luego el escritor a los hebreos, hablando a la iglesia, ¿a cuál? A los que habían sido salvos por gracia, les recuerda la escena de Abraham y Melquisedec, en la cual les hace saber que Abraham diezmó. ¿Por qué tenía que saber la iglesia salva por gracia, dispersa en el mundo, que Abraham diezmó, si no era necesario hacerlo? Desde la visión que plantea ahí el que hace la pregunta. Que está extra a la ley, está separado de la ley. ¡Claro! Entonces, lo que la Biblia está enseñando es, el diezmo comenzó bajo la dispensación de la promesa. En el orden sacerdotal de Melquisedec. Exactamente. Y en ese orden sacerdotal de Melquisedec es que la iglesia debe de diezmar. No bajo el orden de Moisés y Aarón, que era la ley. Por eso en la iglesia el creyente se le enseña que diezmar es un deber cristiano que se hace por fe como una expresión de gratitud. Que ningún pastor está llamado a maldecir al pueblo porque den o porque no den. Porque al final de todo, la misión del pastor es predicar. Cuando en Corinto se presentó un fenómeno de mezquindad, el cual hacía ver que el apóstol no tenía derecho ni siquiera a comer y a beber. Entonces él les da una muy buena enseñanza y los lleva a la ley. Y les dice, en la ley está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dijo Dios por los bueyes o lo dijo por nosotros? Pues por nosotros se escribió. O sea que la figura de allá es un tipo de lo que sería el ejercicio ministerial en el tiempo de la gracia. ¿Ya? Y les explica, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que siembra con esperanza de recoger la cosecha. ¿Ya? Y les coloca ejemplos. ¿Quién buen soldado a su propia expensa? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿quién tiene un rebaño y no toma de su leche? ¿Y cuál era la respuesta? Ninguno. Ah, bueno, así ordenó también el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Ya? Y cuando la Biblia lo enseña, está buscando que la iglesia de Corinto entienda que aunque Pablo no le está pidiendo a nadie nada para sobrevivir, él tiene el derecho, dado por Dios, a comer, a beber, a vivir de lo que él hace. El que recoge basuras vive de eso, del reciclaje. El que hace política vive de eso, de la política. El que es funcionario público vive de eso que hace. El que tiene ganado vive de eso. El pastor vive del rebaño. Porque eso es lo que está escrito. Entonces yo creo que aquí más bien los cristianos lo que deben de aprender es a dejar de pensar tanto que lo que tienen les pertenece. Porque cuando yo creo que lo que entre comillas tengo es mío, ya estoy equivocado. Nada de lo que yo tengo es mío. El hombre de Dios decía, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Usted da diezmos si Dios le da, pero si Dios no le da, no dé. ¿Cierto? Dios no me dio nada, pues yo no doy nada. Así de simple. Pero si Dios me dio, yo debo de dar de lo que Dios me dio. Y debo de hacerlo no como un trueque para que Dios me dé, sino más bien como una expresión de gratitud, porque Dios me dio. No es una siembra. Exactamente.